Imagina que despiertas antes que el sol, cuando la bruma del amanecer todavía cubre la tierra como un manto silencioso. Ante ti se levantan columnas partidas y muros desgastados por el tiempo. Sus piedras guardan las huellas de manos que nunca conocerás, de ingenieros, escribas y campesinos que, mucho antes de que existieran los rascacielos, trazaron las primeras líneas de la civilización. El aire es denso, húmedo, con un aroma a tierra recién despertada. A lo lejos, un río se abre paso entre la niebla, arrastrando en su corriente la memoria de ciudades perdidas. En las sombras de aquellas ruinas, casi puedes imaginar la figura de un sacerdote con túnica de lino, erguido frente a un altar olvidado. Sus labios se mueven en un idioma que ya nadie entiende, pero que alguna vez sostuvo imperios enteros. Sus manos, firmes, se elevan hacia el cielo cargado de estrellas invisibles, pidiendo sabiduría para su pueblo. Y mientras esa imagen se disuelve en la penumbra, tu oído cree escuchar, como un eco suave, los pasos de ejércitos que marcharon, las voces de mercaderes en mercados abarrotados. Los cantos de mujeres que celebraban las cosechas, y los golpes metálicos de los herreros que transformaban la piedra y el hierro en poder. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para Dormir. Hoy, con calma y sin prisa, te llevaré a recorrer los rastros de aquellas civilizaciones antiguas que fueron mucho más avanzadas de lo que podrías imaginar. No será un relato lleno de conquistas violentas ni de dramatismo, sino un paseo sereno entre culturas que, separadas por océanos y desiertos, compartieron un mismo deseo: dejar huellas profundas en el mundo. El contexto que exploraremos en este episodio es amplio y fascinante. Piensa en los primeros pueblos que, miles de años antes de nuestra era, comenzaron a organizarse en ciudades. Ellos no solo sobrevivían, sino que levantaban estructuras que aún hoy desafían al tiempo. Los sumerios de Mesopotamia, por ejemplo, que dibujaron la primera escritura sobre tablillas de barro, o los egipcios que alinearon pirámides con precisión astronómica bajo el sol del desierto. Más allá, en los valles del Indo, aparecieron sistemas de drenaje y planificación urbana que parecen modernos incluso para nosotros. Avanzando suavemente en el relato, veremos a otros pueblos que no se conformaron con vivir, sino que intentaron comprender los misterios del universo. Filósofos griegos que preguntaban por el sentido de la vida, emperadores persas que unieron vastos territorios con caminos y tolerancia, y sabios chinos que dieron forma a inventos como la brújula o el papel. También encontraremos a los ingenieros del tiempo, romanos que diseñaron acueductos y leyes, mayas que midieron los astros con exactitud, y babilonios que dejaron códigos de justicia en piedra. Y aún quedan los menos recordados, pero no menos brillantes, hititas que dominaron el hierro, fenicios que crearon el alfabeto y navegaron mares desconocidos. Todos ellos, a su manera, trazaron caminos que hoy seguimos recorriendo, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Este episodio es, entonces, un paseo sereno por 10 civilizaciones antiguas que demostraron que la inteligencia, la creatividad y la organización humana florecieron mucho antes de nuestra modernidad. Acompáñame en este recorrido lento y evocador, mientras imaginamos las calles polvorientas, los templos solemnes y los mercados bulliciosos que alguna vez fueron el corazón palpitante de estas culturas. Los sumerios, en las tierras fértiles de Mesopotamia, fueron los primeros en transformar el barro en memoria. Allí, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió la escritura cuneiforme, grabada con punzones de caña sobre tablillas de arcilla húmeda. Aquellas marcas, que al principio registraban cuentas de grano y comercio, se convirtieron con el tiempo en poemas, leyes y plegarias. En las ciudades como Uruk, las murallas altas protegían mercados donde se intercambiaban cereales, metales y cervezas espesas. La rueda giraba lentamente en las carretas que recorrían las calles polvorientas, mientras los templos en forma de zigurat se levantaban hacia el cielo, uniendo lo humano y lo divino. La civilización sumeria no solo sobrevivió en un entorno difícil, creó la estructura básica de la vida urbana. En el norte de África, Egipto se organizó alrededor de un regalo natural, el río Nilo. Cada año, la crecida traía consigo limo fértil que alimentaba los campos. De ese ciclo nació un calendario preciso, construido a partir de observaciones astronómicas. Las pirámides,
alineadas con exactitud sorprendente, no eran solo tumbas monumentales, sino también símbolos de un orden que buscaba reflejar la perfección del cosmos. La medicina egipcia exploró hierbas y técnicas quirúrgicas que, en algunos casos, siguen siendo reconocibles hoy. Al mismo tiempo, su escritura jeroglífica, grabada en piedra y en papiros, preservó historias de faraones, himnos a los dioses y relatos de victorias militares. Más allá de las grandes obras, la vida cotidiana se sostenía en casas de adobe, en la molienda del grano, en el pan y en la cerveza compartida junto al río. Más al oriente, en el Valle del Indo, las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro ofrecieron un modelo distinto. Sus calles rectas y sus manzanas simétricas muestran un conocimiento profundo de planificación urbana. Los ladrillos cocidos al sol eran idénticos en medida, lo que facilitaba una construcción uniforme. Lo más asombroso eran sus sistemas de drenaje, canales subterráneos y alcantarillas que mantenían la ciudad limpia, un adelanto que muchas urbes posteriores tardarían siglos en alcanzar. El comercio era activo, el algodón, el marfil y las piedras preciosas circulaban hasta regiones lejanas. Aunque no dejaron monumentos colosales como las pirámides, sus logros en higiene y organización muestran un nivel de sofisticación sorprendente para su tiempo. En conjunto, estas tres civilizaciones sumerios, egipcios y habitantes del Valle del Indo fueron pioneras en algo que definió el rumbo de la humanidad, la organización social. No solo levantaron ciudades, sino que diseñaron maneras de convivir, de registrar el pasado y de planear el futuro. Allí, en la arcilla húmeda, en las aguas del Nilo y en las calles rectas del Indo, se dibujó la primera gran lección de la historia, que la vida en comunidad podía ser ordenada, productiva y duradera. En el Mediterráneo, la antigua Grecia marcó un punto de inflexión en la manera de pensar el mundo. Sus ciudades-estado, desde Atenas hasta Esparta, fueron escenarios no solo de guerras y rivalidades, sino también de una revolución intelectual sin precedentes. Los griegos buscaron comprender la naturaleza a través de la razón, y así nació la filosofía. Sócrates cuestionaba en las plazas con preguntas que aún hoy resuenan, Platón imaginaba repúblicas ideales, Aristóteles observaba con atención la vida y las leyes de la naturaleza. Junto con esa búsqueda, surgieron las matemáticas, el teatro y la democracia, que organizaba la participación ciudadana en decisiones colectivas. En medio de templos como el Partenón, se discutía el sentido de la justicia, la belleza y la verdad. La cultura griega no se limitó a sobrevivir, intentó explicar el universo con palabras y pensamientos que aún iluminan nuestra manera de ver el mundo. Hacia el este, el imperio persa se extendía como un puente entre culturas. Bajo la dinastía aqueménida, desde Ciro hasta Darío, se diseñó una red de caminos que atravesaba desiertos y montañas, permitiendo el movimiento rápido de mensajeros y ejércitos. En sus satrapías, las provincias administradas con relativa autonomía, convivían pueblos diversos, desde egipcios hasta babilonios, respetando en gran medida sus religiones y costumbres. Esa tolerancia, acompañada de una eficaz organización, fue uno de los pilares de su poder. En la ciudad de Persépolis, los relieves en piedra muestran procesiones de pueblos entregando tributos, testimonio visual de un imperio que entendía que gobernar era también integrar. Más allá de sus conquistas militares, el imperio persa se destacó por haber creado un modelo de administración que permitía cohesión en un territorio vastísimo, adelantándose a sistemas que siglos después inspirarían a otras potencias. En Asia, la antigua China comenzó a tejer un legado que marcaría la historia de la humanidad. Bajo dinastías como Shang-Zhou, florecieron inventos que cambiarían el curso del tiempo, el papel, que permitió preservar el conocimiento, la brújula, que guiaría navegantes hacia horizontes lejanos, y la pólvora temprana, cuyo uso se expandiría siglos después. Junto a estos logros materiales, se desarrolló un pensamiento filosófico profundo. El confucianismo propuso un orden basado en la ética y la armonía social, el taoísmo buscaba equilibrio con la naturaleza, y más tarde, el budismo traería nuevas visiones espirituales. La organización social se sustentaba en clanes y familias, en rituales que reforzaban la tradición, y en la observación del cielo, donde astrónomos calculaban eclipses y el movimiento de las estrellas. Así, la antigua China no solo cultivó la tierra,
sino también una visión del universo que equilibraba la técnica y la reflexión espiritual. Estas tres culturas, Grecia, Persia y China, comparten un hilo invisible, la búsqueda del conocimiento y del orden más allá de la mera supervivencia. Los griegos nos legaron preguntas, los persas un modelo de tolerancia y administración, y los chinos inventos que aún sostienen nuestro mundo moderno. Cada una, desde su geografía y su historia, mostró que la civilización no es solo construir ciudades, sino también aprender a pensar, gobernar y explorar con la mente lo que los ojos no alcanzan. El Imperio Romano se distinguió por su capacidad de transformar la ingeniería en una herramienta de poder y de vida cotidiana. En sus ciudades, los acueductos se alzaban como arcos interminables que llevaban agua fresca desde montañas lejanas hasta las fuentes públicas. El murmullo constante del agua acompañaba la vida urbana, donde baños públicos, plazas y mercados dependían de esa red invisible que mantenía la ciudad en movimiento. Las carreteras, rectas y sólidas, unían las provincias más distantes del imperio, permitiendo que legiones, mensajeros y comerciantes viajaran con una rapidez desconocida en su tiempo. El derecho romano, grabado en tablas y difundido entre los pueblos conquistados, ofrecía un orden que trascendía las fronteras, asegurando que la idea de justicia no fuese solo una palabra, sino un sistema aplicable. Cada piedra del Coliseo, cada puente sobre ríos, habla de un pueblo que pensó en el tiempo como continuidad, un legado que aún sostiene nuestra forma de construir y de gobernar. Al otro lado del océano, los mayas levantaron ciudades en medio de selvas densas, donde la humedad impregnaba cada piedra. Sus pirámides escalonadas, cubiertas de estuco y colores brillantes, se alzaban hacia el cielo, conectando lo humano con lo divino. Pero más allá de su arquitectura, lo más sorprendente era su conocimiento del cosmos. Observaron los astros con tal precisión que calcularon ciclos solares, lunares y venusinos que asombran incluso a la astronomía moderna. Sus calendarios no eran solo instrumentos prácticos, eran también reflejo de una concepción cíclica del tiempo, donde cada día y cada estación tenían un lugar dentro de un orden mayor. La escritura jeroglífica maya, grabada en estelas y códices, dejó constancia de reyes, rituales y conquistas, pero también de un pueblo obsesionado con comprender su relación con el universo. En Mesopotamia, los asirios y babilonios también fueron ingenieros del tiempo, pero a través de la palabra escrita y la observación del cielo. En la gran biblioteca de Nínive, bajo Asurbanipal, se reunieron tablillas que contenían mitos, tratados médicos, himnos y listas astronómicas. Era un intento de abarcar todo el saber de su época, preservado en arcilla. Babilonia, por su parte, nos dejó el Código de Hammurabi, tallado en piedra, un conjunto de leyes que establecía castigos y responsabilidades, buscando que la vida en comunidad tuviera un marco claro. Los astrónomos de estas tierras observaron los movimientos de los planetas y registraron eclipses, convencidos de que en ellos se escondían mensajes divinos. Para ellos, el tiempo no era un simple fluir, era un lenguaje, un calendario celestial que debía ser interpretado con cuidado. Roma, los mayas y Mesopotamia muestran en conjunto un mismo impulso, dominar el tiempo y el espacio. Ya fuese con carreteras que unían mundos, calendarios que guiaban cosechas, o códigos que regían la convivencia, estas civilizaciones extendieron los límites de lo posible. Sus obras no eran solo monumentos al poder de un momento, sino puentes hacia el futuro. De ellos heredamos la idea de que el orden no solo se construye con muros y ejércitos, sino con estructuras invisibles, leyes, caminos, calendarios y saberes que permiten que el tiempo no devore lo que la humanidad crea. En la vasta meseta de Anatolia, los hititas forjaron un poder que muchas veces pasa desapercibido en los relatos de la antigüedad, pero cuya influencia fue profunda. Fueron de los primeros en trabajar el hierro a gran escala, transformando este metal en armas y herramientas que superaban en resistencia al bronce de sus vecinos. Con ello, marcaron el inicio de una nueva era tecnológica. Sus carros de guerra, más ligeros y estables, cambiaron la manera en que se libraban las batallas. Pero los hititas no se limitaron a la fuerza militar, también fueron pioneros en la diplomacia. El Tratado de Cadés, firmado con los egipcios, es uno de los primeros acuerdos de paz registrados en la historia, grabado en tablillas y monumentos. Allí,
entre montañas y llanuras, este pueblo silencioso demostró que la civilización también podía avanzar a través del entendimiento y el equilibrio entre rivales. Más hacia el Mediterráneo, los fenicios navegaron mares desconocidos con una destreza que los convirtió en grandes comerciantes y exploradores. Desde sus ciudades costeras, como Tiro y Sidón, construyeron barcos ágiles que surcaban con facilidad las aguas del Mediterráneo e incluso más allá de las columnas de Hércules. El mar era su camino, y en sus bodegas viajaban maderas finas, tintes púrpuras, metales y cerámicas que conectaban culturas distintas. Pero quizás su legado más trascendente no fue material, sino simbólico, el alfabeto. Crearon un sistema de escritura sencillo y práctico, basado en signos que representaban sonidos. Ese alfabeto, transmitido a griegos y romanos, se convirtió con el tiempo en la base de muchos de los que usamos hoy. Fue un puente entre lenguas y pueblos, un código que facilitó el comercio y la comunicación a lo largo de continentes. Lo sorprendente de estas civilizaciones es que, a pesar de su influencia, no siempre ocupan el centro de los relatos históricos. Los hititas y los fenicios aparecen en los márgenes, como actores secundarios frente a imperios más recordados. Sin embargo, su ingenio y sus aportes fueron decisivos. Sin el dominio del hierro, la guerra y la agricultura no habrían cambiado tan pronto. Sin el alfabeto, la transmisión de ideas y culturas habría sido mucho más lenta. Su lugar discreto en la memoria colectiva contrasta con la magnitud de sus avances. Así, entre los montes de Anatolia y las aguas del Mediterráneo, surgieron pueblos que demostraron que la grandeza no siempre se mide en monumentos colosales ni en conquistas resonantes. A veces, los mayores legados de la humanidad nacen en lo silencioso, en un signo grabado que simplifica la escritura, o en un metal que, al brillar bajo el fuego, transforma para siempre la vida de quienes lo sostienen. Las civilizaciones de la antigüedad, tan distintas en geografía y costumbres, compartieron un mismo impulso: dejar huellas que sobrevivieran al paso del tiempo. Algunas lo hicieron con monumentos que todavía dominan el horizonte, como las pirámides de Egipto o los acueductos de Roma. Otras, con inventos discretos pero trascendentes, como el alfabeto fenicio o los sistemas de drenaje del Valle del Indo. En cada caso, se revela la misma intención: trascender la fragilidad de la vida humana, proyectarse más allá de la generación presente y tender un puente hacia el futuro. Hoy, cuando miramos los restos de esas culturas, no solo contemplamos piedras, tablillas o códices. Vemos, en silencio, los ecos de sociedades que se esforzaron por comprender y ordenar el mundo. Sus logros fueron variados, desde la filosofía griega hasta la tolerancia persa, desde las leyes babilonias hasta los calendarios mayas. Cada avance fue una forma de resistir al olvido, de luchar contra la incertidumbre del mañana. Aunque muchas de estas civilizaciones se extinguieron, su ingenio sigue latente en la base de lo que somos. Resulta sereno pensar que, a pesar de las distancias y los siglos, todos esos pueblos buscaban lo mismo que nosotros: seguridad, conocimiento, belleza, sentido. Un hilo invisible une al escriba que grababa signos en arcilla, al arquitecto que alineaba piedras con las estrellas, y al navegante fenicio que se guiaba por constelaciones. Ese mismo hilo nos conecta también a nosotros, que heredamos sus avances sin siempre ser conscientes de ello. Imagina por un momento caminar en cualquiera de aquellas ciudades antiguas. Sentir bajo tus pies las calles rectas de Mohenjo-Daro, escuchar el murmullo del Nilo en Egipto, o el bullicio de un mercado en Atenas. Ver las sombras alargadas de un zigurat al caer el sol, o el destello púrpura en las telas fenicias recién llegadas de ultramar. Al cerrar los ojos, esas imágenes nos recuerdan que nuestro mundo moderno no surgió de la nada, es hijo de múltiples pasados que se entrelazaron en un legado común. Al final, todas estas civilizaciones nos dejan una enseñanza calmada: la historia de la humanidad es, en gran medida, una sucesión de intentos por entendernos a nosotros mismos y por dejar un rastro en la arena del tiempo. Sus ruinas y sus descubrimientos no son solo reliquias del pasado, son recordatorios de que, incluso en medio de la fragilidad, el ingenio humano siempre busca elevarse más allá de lo inmediato. Y mientras el presente nos rodea con sus ruidos y su velocidad, detenernos un instante para escuchar esas voces antiguas puede ser un refugio. En el silencio de la noche,
Al imaginar esas ciudades lejanas, la mente encuentra un ritmo más lento, como un río que fluye sin prisa hacia el mar. Allí, entre ruinas y memorias, descubrimos que descansar también es una forma de continuar el viaje que iniciaron aquellos que nos precedieron.